Y Noel Colón Martínez me puso en contacto con él para cuestionar ese plebiscito por no dar una amplia participación a otras fórmulas que describieran otras instituciones que no fueran los partidos. O sea, estábamos contra la partidocracia, que no fuera solo los partidos los que definieran las estrategias de descolonización o las fórmulas de descolonización. Y fue muy especial porque enseguida conectamos. Yo le dije lo que estaba haciendo, le dije que me había ido a Nueva York a enseñar unos años, y fue así, una química inmediata desde la perspectiva de admiración yo hacia él y él de respeto hacia el trabajo que yo estaba haciendo y el resto es historia. De ahí entonces llevamos el pleito. Fue interesante porque el Tribunal Supremo dio una de las pocas veces que dio una vista oral y don Roberto estaba allí. Y entonces pues nosotros queríamos que se paralizara el plebiscito, pero no se paralizó, pero sí se creó la llamada quinta columna que le diera la oportunidad a los que no querían ninguna de las anteriores también a manifestarse. Esa quinta columna duró hasta los otros días, fue de hecho muy efectiva en otros referéndums que se celebraron posteriormente y desafortunadamente en una nota al calce el Tribunal Supremo actual pues como que acabó con ella. ¿Y qué fue lo de Sánchez que Él era un hombre que se veía que era tan honesto en términos de lo que hablaba, de lo que decía, de lo que creía, que tú sabías que era una persona que no tenía ninguna agendas posteriores, era sencillamente lo que veías. Y claro, pues yo hice mi poquita de investigación para saber qué era lo que, por la que se había destacado. Yo había estudiado en Estados Unidos, no había tenido la oportunidad de seguir de cerca, ¿verdad?, la historia política puertorriqueña y tan pronto estudié más la figura junto con las entrevistas, pues caí rendida ante todo lo que tenía que ofrecerme don Roberto en términos de su experiencia y en términos de su valentía, de su presencia, de su vigencia, cómo él todavía estaba dispuesto a sus 80 años a seguir aportando por el país sus principios en pos, por ejemplo, de democracia participativa, que eso era lo que se trataba en ese momento particular, el litigio. esa Su origen en Ponce, o sea, él nace en Mayagüez, pero inmediatamente de joven, de chiquitito se va a Ponce. Su origen de una familia acomodada, pero que se cría en la escuela pública, que hace amigos de todas las clases sociales, el entorno de segregación de clase, racial y de todo tipo que había en el Ponce de ese momento. Él un poco lo va quebrando a través de su contacto con la escuela pública y va formando así al ver, por ejemplo, amigos que son hijos de trabajadores de la caña o de artesanos en diferentes otros barrios, Machuelo, etcétera. Él me contaba cómo corría en bicicleta a esos barrios y se juntaba con ellos y veía realmente la pobreza extrema en que vivían muchos de los puertorriqueños. Yo creo que eso fue como una de las chispas iniciales, obviamente no fue la única. Y después cuando se va formando y su encuentro con Muñoz Marín eventualmente después de graduado de la Universidad de Ohio, en donde él iba a ir de hecho a hacer trabajos bajo la administración del presidente Roosevelt del Nuevo Trato, a construir infraestructura en Tennessee como ingeniero, graduado de ingeniero. Lo toca tanto el llamado de Muñoz de decirle, vente a hacer eso mismo, pero a Puerto Rico que hace tanta falta, que eso unido a todo esta trayectoria de cuál era su visión de justicia, yo creo que de justicia social todavía no muy articulada en él, porque pues se había ido a estudiar ingeniería, era un hombre joven, pero estaba en el corazón, estaba en el corazón. Y a veces las cosas que se tienen en el corazón, cuestión de que te le den el toque preciso, y esa conversación con Muñoz fue el toque preciso para que él le fuera dando cauce a esa vocación de servir que fue a lo único que se dedicó en su vida mientras pudo, ¿verdad?, haber seguido otros caminos. Así que yo te diría que su entorno de infancia
su profesión, su entrega viene marcada por toda esa visión de justicia social, no muy articulada ni no muy intelectualizada en ese momento, pero ahí estaba. Y se fue formando y se fue enriqueciendo con la experiencia de cuando llega entonces a un Puerto Rico que se lo encuentra realmente el Puerto Rico de los finales de los 30 y de los 40, pues no es un Puerto Rico que necesita mucho trabajo. Esos cimientos, esa semilla de justicia social que no estaba del todo intelectualizada, va encontrando su cauce en la medida que le encuentra a un profesional como Tocqueville preparado en planificación administrativa gubernamental y preparado e inmerso en una visión del Estado como garante de esa justicia social. O sea que el Estado tenía un rol que jugar en términos de la redistribución de la riqueza y de darle a todos una oportunidad de igualdad, por lo menos a unos niveles, para conseguir unas cosas. Y el Estado tenía que hacer eso. O sea que él fue, yo creo que aprendiendo de Tocqueville muchísimo en términos de cómo esa justicia social había que planificarla y realmente traducirla en planes del Estado en diferentes sectores de la sociedad. En el caso de él, pues con la Comisión de lo Interior, con los planes específicos de construcción de una infraestructura que era necesaria, Garzas, cuando se crea Garzas. Él fue combinando su preparación de ingeniero con esta especie de maestría en ejecución pública y administrativa que le fue dando Rexford Tocqueville. A pesar de que decía que Tocqueville pues no entendía mucho la realidad de Puerto Rico, pero eso no le quita que fue un gran maestro en esto otro. Entonces por eso yo lo veo como un viaje que él se va formando. Él todavía es muy joven cuando está trabajando con Tocqueville. Así que él se va formando el Estado tiene un rol que jugar aquí, cómo yo puedo aportar. Moscoso también, su cuñado, está empezando con Tocqueville, o sea, que se va formando un equipo que va dando lo mejor de sí, pero sin olvidar que el norte es esa justicia. Lo que pasa es que no puede ser una justicia poética ni idealista, sino que tiene que ser una justicia social con los pies en la tierra, como ingeniero que es, o sea, él siempre fue una persona práctica, idealista en términos de ese corazón lleno de ese objetivo de justicia social que lo siguió hasta su muerte, pero con los pies siempre en la tierra. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer de la forma más eficiente? No me canten trinos poéticos ni grandes, no me traigan grandes discursos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y la forma más eficiente. Eso siempre estuvo con él. Sánchez Vilella jamás se le hubiera ocurrido ser ¿cómo es? El panfletero de Dios, que era lo que decía Muñoz en algunos momentos de sus discursos originales. Él era el poeta, él era el de la brocha gorda. Y entonces este hombre práctico, pero con el corazón, como tú bien dices, se complementaron mucho. El toque lo dio él, el llamado lo dio Muñoz. Y él estaba listo. Paralelo a esto, se estaba creando un partido. Tras el rompimiento de Muñoz con el Partido Liberal, se fue gestando, pues, estamos aquí, ¿verdad?, saltando en años en la historia, pero pues así lo tenemos que hacer. Pero paralelamente se está gestando la creación del Partido Popular, de un partido que va a dar cauce a esa visión de justicia social. Y la gente se olvida que Sánchez junto a Piñero jugaron un rol muy importante en irse los fines de semana a buscar ese posible electorado que diera ¿verdad?, la base y el apoyo al Partido Popular. O sea que mientras estaba con los comienzos de Muñoz, estaba también administrando el Estado, haciendo un poco de la política en términos de organizar el Partido Popular y ayudando ya cuando Muñoz fue senador a Muñoz en el Senado también, a todo lo que da, que Muñoz delegaba todo en él. O sea, es increíble, pero eh, hay poca conciencia hoy día, porque hoy día como que se delegan todas las tareas dependiendo de las especialidades.
pero don Roberto las hacía todas, hacía escribidor de los proyectos, mediaba en disputas que hubieran de líderes de barrio, mediaba también en un momento dado entre el gobierno de Tocqueville y Muñoz, cuando habían sus disputas, o sea, él hacía un poco de todo, y Muñoz confiaba mucho desde el principio en él, confiaba mucho en él. Siempre decía que era una persona que no tenía ninguna barajas escondidas debajo de la manga. Muñoz escoge a Sánchez por varias razones, pero fundamentalmente vamos a empezar por la más importante, que es que él sabe y ha podido probar a través de todos los años la capacidad de integridad, de honestidad y la inteligencia que tiene Sánchez. Él sabe también que Sánchez es una persona que puede llevar el partido a otros niveles. Ya han habido muchos disgustos entre el partido por sectores jóvenes. La juventud está cuestionando mucho la política de Muñoz dentro del partido. Y Sánchez es como un puente generacional con esos jóvenes. Y Muñoz, a pesar de todo lo que sucedió después, Sánchez siempre me relata que creía que había la necesidad de innovar, que el partido estaba mofolongado, creo que era el término que utilizaba, que estaba mofolongo, que necesitaba nueva energía. Y él pensaba que Sánchez, que había empezado tan joven, todavía tenía la fuerza, el vigor, la energía, el respeto de los jóvenes para entonces llevar el partido a un nivel de más solidez, de un nivel de más apertura. Parece mentira porque después lo que pasó fue completamente diferente, pero hay que decirlo así. Él dice, en ese momento Muñoz eso era lo que quería y yo estaba ahí porque número uno, él confiaba que yo era la persona que podía llevar ese partido a esa otra dimensión que es una dimensión de crecimiento y de fortalecimiento. Dos, no había nadie que supiera más del gobierno de Puerto Rico que él porque él era, Roberto, era el que había corrido el gobierno todos estos últimos años y tenía la capacidad histórica de conocer la historia y tenía además la capacidad política que él, eran muchísimas las cartas que yo me encontré de gente de barrios que le escribían directamente a Sánchez. Sánchez parece ser como la persona distante, a veces dice la gente, ahí él tiene esta imagen de tecnócrata, pero él se llevaba muy bien con la gente uno a uno cuando hablaba y si lo echaban a una tertulia de 4 o 5, él se la disfrutaba hasta el fin. Hasta un juego de dominó, lo que sea, hasta darse el palo de whisky que en ese momento le gustaba, o sea, lo que fuera. La gente piensa que como lo ven así, porque él gubernamentalmente siempre creyó, y así lo dijo siempre, yo no estaba ahí para estar diciendo lo que no me correspondía. Yo era el asesor de Muñoz. Muñoz era el gobernador. Entonces por eso la gente les recrimina, pero ¿por qué usted no hablaba? ¿Por qué usted no decía lo que pensaba? Y se iba a las reuniones y se quedaba calladito y todo el mundo decía, pero ¿qué pensará él? Yo después me sentaba con Muñoz y le daba mi opinión y no decía lo que no tenía que decir porque Muñoz era el que gobernaba. Ahora cuando yo sea gobernador, yo voy a decir lo que yo pienso. Y eso siempre lo destacó como importante. Así que yo te diría que a pesar de que había muchos candidatos velando huira, como decimos por ahí coloquialmente, y que se sintieron muy heridos, como vimos que la historia después lo probó, como fue un Luis Negrón López, pues era la persona idónea, no había más nadie. Yo creo que él estuvo toda la vida, un poco se dio cuenta en estas memorias, a mí me parece, cuando hablábamos en las conversaciones para estas memorias, él estuvo toda la vida en un ensayo para ese momento. Su vida fue un ensayo para el momento de ser gobernador. Estaba más que preparado. No lo sacaban, por ejemplo, de ningún concurso de belleza, como a veces hacemos ahora a los políticos. No, él estaba más que probado.